Hola a todos y bienvenidos una semana más aquí a Solidaridad. Hoy tenemos en nuestra mesa a Mario Fanjul, de la ONG Proide, Promoción y Desarrollo, de la que ya hemos hablado en este programa, ya que Proide cuenta con mucha presencia en la calle. Bueno, Mario, creo que podemos empezar hablando un poquito de la importancia que tiene Proide en la educación. Es decir, es una organización que hacéis mucho hincapié en la educación, no solamente en el tercer mundo con las campañas de cooperación, sino también con las campañas de sensibilización aquí, ¿no? Sí, bueno, la educación es la prioridad de Proide en torno al objetivo número 2 de lograr la educación primaria universal, y tanto, como bien dices, tanto en el sur como aquí en el norte, ¿no? Aquí en el norte en forma de educación para el desarrollo, con un equipo constante que está trabajando en educación para el desarrollo y con una presencia muy importante en colegios, y también pues en el sur todos nuestros proyectos pues van marcados también por la educación al desarrollo y una educación y una capacitación que hagan que los pueblos del sur puedan buscar ese desarrollo, esa plenitud en su camino, ¿no? Pues que además sois una organización bastante extensa, ¿no? Porque no lo parece, pero tenéis una presencia en 40 países, o sea que realmente os movéis. ¿Qué más proyectos hacéis, aparte de los que están orientados a la educación, a ese segundo punto del proyecto? Aunque la prioridad de Proide es la educación, también el trabajo de género pues es un pilar importante, y así como otras pequeñas colaboraciones que estamos haciendo en materia de salud, en promoción de pueblos indígenas, en capacitación agrícola. Pues bueno, allá donde un poco vamos viendo las necesidades a partir de nuestro primer trabajo educativo, pues vamos intentando pues echar una mano. O sea, vosotros también lo que buscáis mucho es que los proyectos que desarrolláis ahí pues creen un cambio que permita luego que eso sea independiente. Es decir, vosotros vais ahí y lo que buscáis es lo que comentabas antes, ¿no? Que luego haya una gestión independiente por parte de las poblaciones, que no necesiten ayuda vuestra pues de forma continua, ¿no? En realidad no vamos ahí, ¿no? Sino que son nuestras contrapartes, nuestros socios locales los que contactan con nosotros, exponen sus necesidades y teniendo en cuenta nuestras limitaciones como organización pequeña que somos, pues vamos un poco intentando que ellos sean los protagonistas de su propio desarrollo, ¿no? Y aquí, bueno, en Asturias la verdad es que os movéis bastante, ¿no? Mencionaba antes al empezar el programa que tenéis mucha presencia de calle, tenéis una sede central y luego tenéis sedes locales, o sea que estáis bastante repartidos. A mí me gustaría que me comentaras un poco, bueno, pues cómo es esa presencia vuestra de calle, que se destina pues tanto a hacer campañas como a hacer talleres, os veis implicados además con otras ONGs, con otras organizaciones. Me hables de ese espectro, ¿no? que trabajáis. Bien, aunque la sede regional esté en Langreo y tengamos sedes locales, dos diferentes en Langreo, otra en Ujo y otra en Gijón, y las cuatro estén dentro de colegios y de centros educativos, creemos también que la presencia en la calle pues es prioritaria también, ¿no? Entonces, pues siempre en nuestras acciones de educación para el desarrollo siempre llevan a pequeñas acciones de calle, pequeñas acciones de incidencia y de sensibilización a la sociedad general, algo más allá de lo que son los colegios, ¿no? Como un poco como ejemplo, el año pasado desarrollamos unas jornadas de 12 horas contra la deuda externa, y la campaña Mi Compromiso También Importa, que está orientada también hacia la calle, ¿no? Este año pues tendremos también pequeños proyectos en mente también para ello. Y antes de entrar un poquito ya más en detalle en lo que son las campañas en sí, que vamos a ir a desgranarlas una tras otra para ver un poco el impacto que tienen y los objetivos que buscáis, tú que sales mucho a la calle, que te mueves, ¿cómo ves la reacción de la gente? Porque bueno, Asturias pues es famosa porque la gente se implica, se involucra, es bastante solidaria. ¿Tú notas eso cuando sales a la calle, cuando llevas Proide a todos los pueblos? Sí que es cierto que la sociedad asturiana pues se caracteriza por ello, ¿no? Por un espíritu crítico y por una especial sensibilización hacia la injusticia. También es verdad que posiblemente culpa de todas las organizaciones que somos y que trabajamos muchas veces de una forma algo descoordinada, pues sí que hay a veces está abrumada la sociedad de un montón de campañas, un montón de mensajes diferentes, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez se va viendo una mayor información de la gente, una mayor sensibilización, por lo cual creemos que estamos haciendo todas las organizaciones en sus diferentes ámbitos un buen trabajo. Entonces, ¿tú crees, bueno, lo que acabas de mencionar es interesante, ¿tú crees que quizás se debería crear pues más grupos de ONGs que cooperasen juntas para a lo mejor lanzar un mensaje más coordinado en vez de lo que dices tú, pues bueno, pequeños mensajes que a veces la gente no sabe muy bien a dónde mirar? Sí, bueno, en línea del objetivo número 8 de crear una asociación mundial, sí que creemos desde Proide que el trabajo en red es prioritario, ¿no?
Por ello, pues ProIDE participa dentro de sus posibilidades en la coordinadora del Principado de Asturias, de ONGs, en otras coordinadoras, tanto la estatal como en otras provincias donde estamos presentes, y también pues dentro de diferentes grupos, de diferentes redes de solidaridad, pues intentamos siempre participar y siempre que hacemos algo invitar a otras organizaciones a trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no? Siempre, no solamente que la carga de la responsabilidad de la organización y demás se reparta entre otros, sino que también, bueno, pues lo que dices tú, los mensajes se aglutinen. Pero bueno, vamos a ponernos un poco las pilas con las campañas, porque estamos mencionando aquí lo de los compromisos del milenio, el punto 1, el punto 2, el punto 8... La campaña de Mi Compromiso También Importa, ya hablamos de ella. En el programa estuvimos desarrollando un poquito los objetivos del milenio, pero fue hace tiempo. Yo creo que es importante recordarlo, porque además estáis todavía con ella, es una campaña de larga duración, si no me equivoco, y son unos objetivos muy importantes. Son unos objetivos que además no se están cumpliendo, quizá tan rápido como se esperaban por parte de los gobiernos. Y entonces a mí me gustaría, bueno, pues entrar un poco en esos objetivos y desde ProIDE, ¿qué es lo que estáis haciendo para intentar comunicarlos? Bueno, pues la campaña Mi Compromiso También Importa, ¿no?, a la que te refieres, pues es fruto de una reflexión después de que el año pasado ProIDE desarrollara unos materiales didácticos bajo el nombre de Mi Compromiso, ¿no?, unos materiales didácticos en los cuales pues se trabajan los objetivos de desarrollo del milenio en los diferentes cursos y centros educativos, ¿no? Como se tuvo un gran éxito dentro de los colegios, pues pensamos que habría que dar un paso más y salir a la calle con este mensaje. Por ello, pues desde ProIDE desarrollamos una campaña con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, pues para trabajar los objetivos de desarrollo del milenio a la calle de esos diferentes ámbitos, ¿no? Esta campaña de Mi Compromiso También Importa pues incluye una guía de comercio justo como una clave principal de desarrollo, incluye un montaje teatral al cargo del colectivo Desencajados, una exposición de carteles que está teniendo un éxito abrumador y que bueno, estamos moviendo por diferentes puntos, y unas jornadas de calle en las que bueno, salimos todos esos elementos, pues los sacamos a la calle y la población pues puede informar, ¿no? Como culmen un poco de esa campaña, pues también un curso de formación que desarrollaremos a finales de abril, en el cual pues podremos, se profundizará un poco más en esta materia, ¿no? ProIDE cree que los objetivos de desarrollo del milenio son una llave esencial para el desarrollo, ¿no? No hay que olvidar que son en sí un fracaso, ya que hablamos de mínimos, ¿no? Alcanzar la mitad de la población que no se muera de hambre, por lo cual ya es un auténtico fracaso. Pero creemos que es un compromiso político que en el año 2000 las Naciones Unidas firmaron y que hoy por hoy, en el 2007, no se está cumpliendo ni se va a cumplir en el año 2015, ¿no? Por ello, pues creemos que hace falta una sensibilización de la población y una incidencia política principal para lograr esos objetivos y para que los políticos y la clase política pues asuman esos compromisos, ¿no? ¿Podrías resumir brevemente los principales ejes de los objetivos del milenio? No que me lo recites entero, sino que, bueno, un poco los ejes, lo que decimos, educación, sanidad, alimentación, etcétera. ¿Cuáles son un poquito las líneas? La reflexión de los objetivos de desarrollo del milenio fue muy amplia y aparecen varios aspectos importantes para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Se habla del hambre, se habla de la educación, de la igualdad de género, se habla del acceso a la salud, de la salud materna e infantil de una forma especial. Se habla también de los enfermos, del VIH, de la tuberculosis, se habla también del paludismo y de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Como también un eje importantísimo en el desarrollo, ¿no? Por supuesto, pues hay temas que faltan, ¿no? Los objetivos de desarrollo del milenio pues perfilan o hablan un poco de refilón del comercio de armas, o temas como la educación para la paz pues parece que desapareció, ¿no? Por lo cual, bueno, pues hay pequeñas lagunas también dentro de sus objetivos. Por cierto, ya que mencionabas antes lo de la guía de comercio justo, que la tengo delante, ¿no?, que forma parte pues de la campaña de Mi Compromiso también importa. Una pequeña pregunta de comercio justo, porque ya hemos hablado aquí, de hecho hablamos de la mesa redonda en la que ProIDE participó. Desde tu punto de vista, ¿el comercio justo tú crees que está teniendo calado en Asturias? Es decir, ¿tú crees que de verdad la gente se está moviendo, está comprando más, están buscando pues una forma de consumo menos brutal, más participativa?
Hombre, sin duda, Asturias pues no está a la cabeza de esta iniciativa mundial, pero bueno, sí hay un trabajo de base, un trabajo interesante, ¿no? Tenemos a nuestros compañeros del Pico Rabico y de Alcoa Vieja trabajando de una forma especial y en este campo, con un trabajo de sensibilización y de incidencia impresionante, ¿no? Sí que es verdad que la sociedad pues va poco a poco informándose, que muchas veces pues por falta de esa descoordinación que hablábamos antes, pues parece que mezclamos un poco los mensajes y no llega muy bien lo que queremos transmitir a la persona de a pie, pero bueno, sí que va poco a poco instalándose eso del comercio justo y sobre todo de un consumo responsable, un consumo que no agrande cada vez más esa brecha de norte y sur, ¿no? Y bueno, a otros sitios donde habéis estado, porque ya digo que os movéis mucho, siempre estáis de un lado para otro, a mí siempre me llegan convocatorias vuestras, fue la Semana Solidaria de Ujo. Pues un punto bastante importante, y ahí estuvisteis vosotros participando de una forma bastante activa, si no me equivoco. Sí, bueno, dentro del Colegio La Salle de Ujo, que es donde participamos, pues se encuentra la sede local, ¿no?, de Proí de Ujo, por lo cual, pues como no, pues estábamos allí, estuvimos allí implicados en la elaboración de una serie de actividades que aún están siguiéndose y continuándose, pues para acercar a esos jóvenes, ¿no?, que pues un poco lo que estamos haciendo y diferentes aspectos de participación, ¿no? Las semanas solidarias son bueno, pues un elemento ya casi tradicional de lo que es la estructura de Proide dentro de los centros educativos. Se desarrollará durante todo abril y mayo pues en los diferentes centros donde estamos presentes, y en alguno otro donde, aunque no estamos presentes directamente, pues participaremos también. Y vosotros que trabajáis tanto, bueno, pues con centros de educación, que estéis en contacto con chavales jóvenes, tú además has sido cooperante en Togo, entonces, bueno, pues yo sé que tú te dedicas a dar charlas de tu experiencia. ¿Cómo ves las reacciones cuando les hablas tanto de las experiencias como de, bueno, de las formas que tenemos, aunque sean pequeñitas, de cambiar un poco la realidad que nos rodea? Yo creo que los jóvenes están tan abrumados a veces por los medios de comunicación que también se los estereotipa de una forma, bueno, pues se les dice que son consumistas, que son irresponsables, ¿no? Mi opinión no es esa, ¿no? Yo creo que a través de lo que vamos, cuando les acercamos ese Proide de nuestra experiencia y lo poco que hacemos, pues siempre pues hay una apertura a nuestro mensaje y a lo que vamos comentando, un interés por parte de ellos y también mucho interés en participar en las diferentes cosas que vamos haciendo, ¿no? Por eso sí que es verdad que siempre que nosotros vamos y preparamos cualquier actividad, pues intentamos que ellos sean protagonistas también y que los jóvenes tengan un papel protagonista en nuestras actividades. Quizás es una buena forma, ¿no?, lo que dices tú, involucrarlos para que tengan esa responsabilidad. Es que de verdad nos llega a veces la imagen de los jóvenes, pues bueno, con una especie de masa informe, ligeramente apatatada, que no quiere participar en nada. Entonces vosotros buscáis ese tipo de mecanismos, ¿no?, para activarles un poco. Evidentemente los jóvenes son muy heterogéneos, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de tener una presencia muy fuerte en las cuencas mineras, donde los jóvenes pues tradicionalmente pues se han movido y han participado activamente, ¿no? Por lo cual creemos que nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que estamos haciendo y con la presencia de jóvenes en nuestras actividades, ¿no? Sí que es cierto que hay que moldarse a veces y las actividades tienen que moldarse a sus necesidades y a sus preferencias a veces, y que ellos sean protagonistas también de lo que desarrollan, ¿no? Igual que los pueblos del sur tienen que ser protagonistas de su desarrollo, también los jóvenes tienen que ser protagonistas de la educación para el desarrollo, ¿no? Y ahora ya para ir terminando, bueno, me gustaría que me adelantaras un poco dónde os vamos a ver, ¿no? Porque ya que os estáis moviendo todo el tiempo, pues dónde van a ser los próximos puntos que os vamos a ver desarrollando las actividades tanto de campaña como, bueno, pues charlas, talleres. Bueno, pues durante marzo y abril se están desarrollando los diferentes centros educativos las semanas solidarias de Proide, ¿no? Donde el comercio justo, las diferentes charlas, exposiciones de carteles de la campaña Mi Compromiso También Importa, pues van a estar presentes. Y como ya un poco plato fuerte y como un poco el trabajo que ahora mismo se está desarrollando desde Proide, pues una jornada de 12 horas este año en base al objetivo número 1 de erradicar la pobreza extrema y el hambre, bajo el lema también de yo soy parte del problema, yo soy parte de la solución. Pues estaremos presentes en Langreo en una jornada de 12 horas solidarias, también apoyadas por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Posiblemente el 12, el 19 de mayo, todo se verá dependiendo de todos los procesos de permisos y demás, pero bueno, ahí estaremos. Bueno, nosotros estaremos con vosotros, no las 12 horas, pero estaremos con vosotros. Gracias, Mario. A vosotros, gracias.
El Chagas es una enfermedad mortal que ataca a los más pobres en el continente americano. Muy desconocida por nosotros, ahora gracias a una exposición de Médicos Sin Fronteras se nos hace un poquito más conscientes de esta amenaza silenciosa y de lo que nosotros podemos hacer para ayudar a combatirla. El mal de Chagas es una enfermedad silenciosa y olvidada que afecta principalmente a América del Sur y a la que las políticas sanitarias e industrias farmacéuticas no prestan atención. Médicos Sin Fronteras cifra en 18 millones de personas los afectados por el Chagas, con otros 100 millones en riesgo de contraerlo, una enfermedad que causa unas 43.000 muertes anuales. El parásito propiamente dicho es el Trypanosoma cruzi y es transmitido por un pequeño bicho, un pequeño insecto, lo que es parangonándolo lo que eran nuestras chinches, ¿no? Es como una pequeña cucaracha que anida en las paredes de las casas, de las chozas de la gente más humilde y pica por la noche y transmite el parásito, de ahí que se diga que es la enfermedad de los pobres. Es una enfermedad que es una pequeña bomba de relojería, es una enfermedad silenciosa, porque salvo un pequeño periodo de tiempo que se puede detectar el parásito en la sangre, luego ese parásito pasa a los órganos internos, como por ejemplo el corazón, y al cabo de unos años, puede ser hasta 10 años, el enfermo muere pues, de una dolencia cardíaca y que puede ser que ni tan siquiera sepa que era portador de dicha enfermedad, ¿no? Apenas hay 2 medicamentos contra el Chagas, 2 medicamentos de hace 30 años con fuertes efectos secundarios y que necesitan tratamiento prolongado. La enfermedad de Chagas se relaciona con las condiciones de vida de los olvidados, de los más pobres. Desde Médicos Sin Fronteras apuestan por avanzar en la investigación y el tratamiento. Hay que desarrollar nuevos medicamentos que sean efectivos, más fáciles de aplicar que los que actualmente tenemos y que haya también mecanismos o medicamentos para detectar en el laboratorio bien si el enfermo tiene la enfermedad o no, que también es importante, el detectarla a tiempo, claro. Es posible atajarla, que es posible intervenir sobre ella siempre y cuando haya la suficiente voluntad, ¿no? Los ministerios de salud de los países correspondientes desarrollen protocolos de actuación para intervenir, para realizar labores preventivas, ¿no? Porque como lo transmite un pequeño insecto, una labor muy importante es atajar el desarrollo del vector. El vector es el término para definir al insecto que lo transmite. Información y medidas de prevención, tales como la fumigación, así como una mayor accesibilidad al tratamiento para el Chagas. Esas son las vías a seguir para acabar con esta tragedia silenciosa. La exposición de Médicos Sin Fronteras se puede visitar en el Centro Cultural Antiguo Instituto de Gijón hasta el 30 de abril. Cuatro años de guerra consentida, 4 años de protestas, 650.000 muertos y millones de desplazados son simplemente imágenes de una violencia cotidiana que Irak sufre todos los días y que nosotros vemos a partir de los informativos. Por el aniversario de 4 años desde el comienzo de la guerra y la ocupación de Irak, todo el mundo se levanta y protesta contra una ocupación que se considera ilegal y por el fin de un conflicto que parece no tener una terminación fácil. Gijón fue una de las ciudades que concentró a cientos de personas que levantaron su voz a favor de Irak, a favor de la paz y sobre todo buscando una esperanza de futuro para un país que ahora mismo está sumido en la violencia. Mucho se nos está hablando últimamente de los biocombustibles como una alternativa mucho más ecológica y sostenible a los combustibles fósiles tradicionales. Sin embargo, tras esta apariencia inocente se esconden muchos secretos que normalmente no salen a la luz y que nosotros sí pudimos ver revelados en una jornada que sucedió en Oviedo con testigos de excepción. Tras las tan publicitadas virtudes ecologistas de los biocombustibles se esconden muchos secretos. Nombres tales como el bioetanol y el biodiesel esconden realidades que incluyen pérdida de biodiversidad, desaparición de cultivos alimenticios por la invasión de monocultivos y desplazamientos de población. En Oviedo contamos con testigos de excepción que narraron de primera mano su lucha frente a los biocombustibles. Después de
la implementación del paramilitarismo en Colombia como una política de Estado, como una política de control de territorios, después de generar junto a la fuerza pública desplazamientos masivos, ¿sí? Asesinatos, masacres, desapariciones forzosas, ¿sí? Los territorios de las comunidades que vienen siendo desplazadas en este momento están siendo implementados con siembras masivas, ¿sí? Monocultivos de palma aceitera. Los territorios de la cuenca del río Curvarado en Colombia, afectados por el cultivo de palma aceitera, son colectivos y reconocidos a las comunidades afrodescendientes. En este momento, en la coyuntura colombiana, se incrementan las siembras de palma, continúan las amenazas, los asesinatos a las personas que están haciendo parte del Movimiento Nacional de Víctimas y que vienen dejando constancia de la relación violación de derechos humanos, paramilitarismo en Colombia e intereses de multinacionales, que estamos hablando de la desterritorialización, estamos hablando de mercantilización de territorios, estamos hablando de eliminar comunidades ancestrales, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, estamos hablando de negar, ¿sí?, mediante la muerte y la exclusión, propuestas de vida de comunidades integralmente, ¿sí?, construidas a lo largo de muchos años en esta área de la geografía colombiana, y que por supuesto estamos hablando de esos proyectos de vida que han posibilitado que en este momento la humanidad, todos y todas, tengamos ese patrimonio de la biodiversidad presente en esta zona de Colombia. La comunidad de Cacarica, también en Colombia, está afectada por los planes de expansión de cultivos de palma, que amenazan con hacerles desaparecer como comunidad. La palma es algo para nosotros que le quita la posibilidad de sostenerse al campesino, que le quita su alimentación, que le quita su cultura y su identidad. Las comunidades deben renunciar a sus cultivos tradicionales para centrarse en los monocultivos, que agotan los recursos y acaban generando desplazamientos de población hacia las ciudades, donde acaban desarrollando la mendicidad. Nosotros le pedimos a estas empresas, a estas multinacionales y al país europeo es que nos siga apoyando más estos planes que lo que contribuyen es a destruir el planeta. Nos quitan nuestra alimentación porque ¿dónde vamos a sembrar si todo está copado en palma? Además, también lo que hace esto es generar un desempleo, generar que la gente salga y que después le toca andar mendigando en una ciudad donde uno no sabe. La producción de biocombustibles entraña una gran emisión de CO2 por el uso de maquinaria para el cultivo, transporte y transformación de las materias primas. Es una amenaza disfrazada de verde. A este nivel no estamos hablando, digamos, de una aportación para la lucha contra el cambio climático, sino estamos hablando de una amenaza muy fuerte disfrazado de verde. Y además estamos hablando de violación de derechos humanos, estamos hablando de desplazamiento masivo, estamos hablando de la violación del derecho a la alimentación y estamos hablando también de unos procesos, digamos, de desaparición de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad irrecuperable, ¿no? Millones de hectáreas, más de 9 millones de hectáreas de selva tropical, selva, digamos, húmeda en Indonesia, talado solamente para la plantación de aceite de palma que ahora se exporta a Europa para producir los mal llamados biocombustibles. Ya lo hemos visto, daños en la biosfera, enfermedades, destrucción de hábitats y forma de vida ancestrales, la otra cara de los biocombustibles. Pues este ha sido el Solidaridad de esta semana. Espero que lo hayáis disfrutado porque nos veremos muy pronto con mucha más información sobre cooperación internacional. Hasta entonces, que paséis muy buena noche y muy feliz semana.